La clave del entrenamiento en casa es la misma que en un gimnasio. Tener un estímulo y una intensidad adecuados y suficientes para generar cambios. Si ustedes entrenan en una zona cómoda, pues no va a haber cambios, y entrenar en casa pues va a servirles. Obviamente entrenar siempre sirve, pero no van a seguir teniendo progresos. Si ustedes hacen esto, van a poder mantener sus progresos y seguir avanzando. ¿Qué tip les traigo hoy? No sé si recuerden, hace como 2 semanas di 2 tips para sacar el máximo provecho a sus rutinas. Compartí 2 técnicas avanzadas de entrenamiento. ¿Qué sucede? Cuando estamos entrenando en casa, muchas personas carecen de peso. Como lo he estado mencionando a lo largo de toda esta cuarentena, de hecho muchos ya lo han comprobado porque me han escrito diciendo que están teniendo excelentes resultados, y bueno, hasta cierto punto es obvio, porque pues estamos súper enfocados en el entrenamiento, en la dieta, casi nada más hacemos eso en el día, ¿no? Ponemos nuestra alarmita para entrenar a cierta hora. Y bueno, al final de cuentas de eso se trata, de ser dedicados, como lo he estado diciendo. Entonces muchos están viendo resultados. Los que no han empezado, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor ya bueno, sí, todavía falta como 1 mes, 2 meses de confinamiento, por lo menos aquí en México. Pero bueno, el chiste es que mucho de lo que carecen las personas que entrenan en casa es de aditamentos para entrenar. Los que somos afortunados tenemos por ahí unas ligas, unas mancuernas, pero aún así, pues para nada vamos a tener el material que tenemos en un gimnasio. Sobre todo, lo que usamos mucho en un gimnasio, que es el peso, ¿no? Cargar más peso, que nos han enseñado que es la mejor manera de aumentar nuestra masa muscular. Por eso muchos no han querido entrenar en casa, porque pues como creen que no van a tener progresos en casa, pues no entrenan. El punto es que sí se puede tener buenos cambios, muy buenos cambios, avanzar en casa. Lo único que hay que hacer es estimular de una forma pues eficiente el músculo. Si ustedes entrenan con unas mancuernas pequeñas y hacen el mismo número de repeticiones como en un gimnasio, pues sí, lo más probable es que no vean resultados. Si ustedes entrenan para tener una intensidad elevada y fatigar el músculo como lo harían en un gimnasio, seguramente van a seguir avanzando. El problema precisamente es que cuando tratamos de fatigar al músculo, tratamos de tener una intensidad elevada, pues muchas veces se habrán dado cuenta que requerimos de hacer muchísimas repeticiones para llegar al fallo muscular, para realmente sentir ese bombeo y para sacarle máximo provecho al entrenamiento. Hace 2 semanas les compartí 2 técnicas. Una era la isometría, otra era la técnica de descanso-pausa. Recordando rápidamente, la técnica de descanso-pausa es llegar al fallo muscular en una serie, descansar, dar 2 o 3 respiraciones, inhalaciones, y seguir haciendo el mismo movimiento hasta que vuelves a tener un fallo muscular o técnico, que para el caso es muy parecido. Vuelves a descansar, das otra vez 3 inhalaciones y sigues haciéndolo. Esto lo haces 2 o 3 veces. ¿Cuál es el objetivo? Tener repeticiones eficientes y acortar el tiempo de entrenamiento. En lugar de hacer 3 series de a lo mejor 30, 40 repeticiones, haces una serie y haces varios estímulos seguidos con poco tiempo de descanso para precisamente llegar a estas repeticiones estimulantes y que son las que realmente pues, dan el potencial de crecimiento al músculo, ¿no? Eso fue una técnica. La otra técnica fue la isometría, que les mostré que manteniendo la posición antes de una serie, pues puedes preagotar las fibras musculares para después con poco peso pues llegar a este agotamiento más rápido también. Hoy les traigo una nueva técnica que se las compartí hace ratito a mis alumnos y bueno, se las comparto ahora a ustedes. Esta técnica se centra en el tercer mecanismo de la hipertrofia, que es el daño muscular, y se le llama acentuación de la fase excéntrica. Como saben, en los movimientos que hacemos hay 2 fases. La fase concéntrica, por ejemplo en el curl de bíceps, que es cuando se acorta el músculo, y la fase excéntrica, que es cuando se está alargando y bueno, sigue trabajando, ¿no? Muchos nos enfocamos en la fase concéntrica porque precisamente pues, es cuando vencemos al peso, pero la fase excéntrica, cuando bajamos el peso, cuando tenemos que controlar el peso, pues se ha demostrado que tiene mayor potencial para inducir la hipertrofia y el crecimiento muscular.
Normalmente se manejan tempos, ¿no? Tiempos para hacer la fase concéntrica y la fase excéntrica. Normalmente el tiempo para levantar el peso en la fase concéntrica es un poquito más acelerado y el tiempo en la fase excéntrica es un poquito más lento. Puede llegar a ser 2 o 3 segundos. Esta técnica, donde acentúas la fase excéntrica, puedes llegar a tardar entre 5 y 7 segundos en el largo de la fase. Como dura tanto, no es muy eficiente trabajar o enfocarte en la fase concéntrica. Ahorita les voy a poner 2 ejemplos para que quede entendido. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues una vez más, agotar fibras musculares que a lo mejor con poco peso no llegaríamos a tocar para hacer este movimiento o esta técnica antes de usar el poco peso que tenemos. Entonces les voy a poner ahorita 2 ejemplos, uno con el pecho y otro con los isquiosurales, con los femorales, para estimular, que son movimientos que a lo mejor luego requieren mucho peso, ¿no? Lagartijas, pues la mayoría hace en casa, es un buen ejercicio, es un excelente ejercicio, subestimado, pero bueno, muchos ya se acostumbraron a hacer el press de pecho en el gimnasio, donde le ponen varios discos, usan más peso, pero pues en casa luego las mancuernas que llegamos a tener son pequeñas. Entonces, ¿cómo podemos preestimular el pectoral para ya después con poco peso llegar a tener estas intensidades elevadas? Este movimiento estimula precisamente la fase excéntrica y te va a ayudar a haciéndolo unas 5 o 6 veces. Después haces el movimiento tradicional de un press de pecho con mancuernas, aunque sea poco peso, y vas a sentir un gran cambio en el estímulo del pectoral. Entonces, nos ponemos en esta posición, por eso traigo las calcetas, porque es algo que resbala en el piso. La fase concéntrica de un Cristo sería cuando estamos haciendo el movimiento de separar los brazos, la aducción. Entonces nos ponemos en la posición de plancha, hacemos las puntas hacia afuera y empezamos a resbalar hacia afuera, controlando el movimiento lo más que podamos hasta que llegamos al piso. Aquí no tomamos muy en cuenta la fase, repito, concéntrica, y volvemos a estimular con la fase excéntrica, tratando de tardar lo más posible en llegar al piso. ¿Cuánto deben de tardar? Pues en este caso lo más posible, entre 5 y 7 segundos sería lo ideal. Resbalamos, controlando el movimiento. No sé cómo se vea, pero es extremadamente difícil hacerlo. Controlamos hasta el último momento y llegamos al piso. Entonces, como ven, estamos controlando o estamos estimulando la fase excéntrica. ¿Qué sigue? Después de sacar 6 o 7, 8 repeticiones, las que puedan sacar, vamos a una banca y hacemos cristos, a lo mejor con, ya me quito los calcetines. No importa que tengan ligas, que tengan mancuernas pequeñas, van a necesitar sacar un mucho menor número de repeticiones para sentir el estímulo completo del pectoral, y bueno, se van a ahorrar tiempo en hacer muchas repeticiones, que luego también es una queja, ¿no? Tengo que sacar 30, 40, 50 repeticiones para sentir que estoy trabajando, bombeando el músculo y bueno, llegar al fallo. Entonces, créanme, primero haciendo esto y después sacando las repeticiones pertinentes, llegando al fallo, va a ser más que suficiente. Ahora, para femorales, es el mismo concepto. Para el femoral o isquiosurales, lo que hacemos es, o trabajan la fase concéntrica, es cuando hacemos la flexión de la rodilla. La fase excéntrica, que es la que vamos a estimular más o a cuidar más, es cuando se extiende la pierna. Entonces nos ponemos en el piso, igual con una superficie que resbale, brazos a los costados, elevamos la cadera y una vez más extendemos las piernas, tratando de controlar el movimiento, teniendo todo el tiempo la cadera elevada, tratando de tardarnos lo más posible en llegar al punto final. Una vez más, la fase concéntrica casi ni la pelamos y volvemos a hacer el movimiento. Tratamos de apretar inclusive los pies al piso para sentir más el estímulo en la parte posterior de la pierna.
Igual no sé cómo se vea esto, pero es extremadamente difícil. Bueno, difícil no es, más bien sientes como el estrés de que estás sintiendo cómo se alarga el músculo y quieres ya que termine, pero pues lo haces lo más lento posible. Ok. ¿Qué seguiría después de esto? Sacamos igual 8, 10, 12 repeticiones, nos vamos con algún ejercicio, por ejemplo, leg curl con liga, o puede ser con mancuernas, que una vez más, pues normalmente en casa vamos a tener pocos aparatos, o más bien poco peso para trabajar y para estimular bien esta zona. Entonces, combinando estos elementos, vamos a poder hacer dos cosas: ahorrarnos una buena parte de repeticiones, tiempo y estimular distintos tipos de fibras que solamente con poco peso pues no estimularíamos, o necesitaríamos o requeriríamos de más volumen de entrenamiento, es decir, más repeticiones, en este caso porque no tenemos peso, para estimular las fibras musculares, ¿va? Entonces, con esto sumamos 3 técnicas que pueden ustedes combinar y usar para sacar el máximo provecho, estimular de forma diferente sus músculos y seguir avanzando. Repito, la clave del entrenamiento en casa es la misma que en un gimnasio: tener un estímulo y una intensidad adecuados y suficientes para generar cambios. Si ustedes entrenan en una zona cómoda, pues no va a haber cambios, y entrenar en casa pues va a servirles. Obviamente entrenar siempre sirve, pero no van a seguir teniendo progresos. Si ustedes hacen esto, van a poder mantener sus progresos y seguir avanzando, ¿va? Dice alguien que con los femorales, ¿qué pasa con el core? Que, bueno, estás trabajando, al mantener la cadera elevada, pues hay una isometría en el core, donde estás forzando con los músculos a mantener la cadera elevada, el core tenso, pero bueno, es un ejercicio, pues, bueno, también te ayuda a estimular el core, pero estamos dando el énfasis en ese momento pues a los femorales. ¿Que a poco esas no son mejores si se sostienen en el aire? ¿Qué? ¿Las mejores para qué? Es que recuerden, volvemos una vez más, si tú sostienes el movimiento, estás hablando de una isometría. Es distinto la isometría, mantener el movimiento durante un cierto tiempo también te funciona, también sirve para estimular fibras, pero es distinto el que sí haya en este caso, alargamiento del músculo. En una isometría no hay ni acortamiento ni alargamiento del músculo. Hay trabajo, estás trabajando el músculo, pero no hay movimiento. En este trabajo de excéntrico acentuado, sí hay movimiento, hay alargamiento, de hecho, del músculo mientras lo estás trabajando, que es más estimulante para hipertrofia, repito, que la isometría. Justamente hablaba de la isometría ahorita con mis alumnos. Hay dos tipos de isometría. Una donde tú estás tratando de empujar un objeto que no se mueve. Haz de cuenta que estás tratando de empujar una pared. De hecho, me pidió un alumno un ejemplo para pectoral, justamente de una isometría. Empujas una pared, ¿no? Obviamente tus pies deben de tener un buen fulcro. Empujas la pared como si quisieras moverla. Obviamente no la vas a mover. Eso estimula, sí, fibras musculares, pero te sirve más para un trabajo de fuerza, de potencia, no tanto para un trabajo de hipertrofia. El otro tipo de isometría, donde estás sosteniendo durante un tiempo la posición, pero sí puede haber movimiento, por ejemplo, elevando un par de mancuernas y sosteniéndolas en el aire, es una isometría porque tu deltoides no se está moviendo. Este tipo de isometría sí te ayuda a estimular el crecimiento muscular, pero el trabajo excéntrico es mejor para la hipertrofia. Repito, usamos el tercer mecanismo de la hipertrofia, que es daño muscular. Se da mucho más el daño muscular cuando acentúas los excéntricos o cuando trabajas de una manera adecuada la parte excéntrica que en la parte concéntrica. Dice que ¿cuál pueden hacer para glúteo para trabajar el estímulo en la parte excéntrica? Para glúteo en la parte excéntrica, pues tendrías que hacer un movimiento donde a lo mejor pones, hablábamos de los famosos garrafones, o bueno, si tienes pareja, pones a alguien aquí te pones en posición de hip thrust en una banca o en tu sillón.
en la parte más elevas la cadera, ahí se sube la persona y haces el movimiento o haces más bien el esfuerzo para descender de forma controlada lo más posible. Cuando llegues hasta abajo, le pides a la persona que está arriba de ti que se pare para que no actúe en la parte concéntrica, se vuelve a montar en ti cuando está arriba y vuelves a controlar el movimiento hacia abajo. Se me ocurre ahorita. Podría ser una opción. Si tienes un garrafón, pues lo pones y acentúas la fase excéntrica. El punto aquí es que solamente estás trabajando en la fase excéntrica. La fase concéntrica no pinta mucho aquí. El punto de tener una resistencia constante en tu cadera, pues es que también tendrías que utilizar fuerza en elevar el garrafón. Por eso se me ocurrió lo de la persona, porque una persona pues le puedes pedir que se suba cuando estás hasta arriba y que se baje cuando ya llegas a la parte baja del movimiento.